Muy buenas noches, Jorge. Bienvenido a este espacio. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos a quienes nos están acompañando. Muchas gracias. Bueno, Jorge, entonces, como sabes, hoy vamos a tratar el tema de los servicios públicos y por qué lo costoso que están. Entonces, nada, el micrófono es tuyo. Cuéntanos por qué están tan costosos y si eres alcalde, qué va a pasar, cómo se va a alivianar o qué se puede hacer en esta situación para los y las bogotanas. Bueno, Juan Carlos, entonces empecemos. A ver, empecemos por señalar esto. Voy a mostrarles ahorita con cierto detalle cómo se han encarecido bastante los servicios públicos de la ciudad por encima de los ingresos de los bogotanos. O sea, la gente se está empobreciendo también vía servicios públicos. Pero esto con una cosa que no mencionan los otros candidatos, es que el problema social, el sufrimiento social de Bogotá es descomunal. Yo estoy repitiendo mucho una cifra, que es que en Bogotá hay 2,5 millones de personas que están haciendo menos de 3 comidas al día. 2 o 1. Eso se llama hambre, sufrimiento, una situación que nos debe avergonzar como ciudad, porque no tendría por qué ser así. Les doy otra cifra. En Bogotá hay 800.000 personas cuyo ingreso personal es igual a 2 pasajes de Transmilenio. O sea, la pobreza y la miseria más espantosa. Y a esas personas, los servicios públicos les están comiendo cada vez más de su pequeño ingreso. Cada vez tienen que destinar más plata a servicios públicos que alimentarse. Esto es absolutamente inaceptable. Bueno, entonces lo que voy a hacer es una presentación que va a ser bastante breve, les insisto, y que plantear qué voy a hacer yo como alcalde de la ciudad en relación con esto. Entonces, lo primero es esto. Yo voy a hacer aquí una presentación que está sustentada en análisis de profesionales de la economía, son datos serios, pero también digo una cosa. Yo gano la alcaldía y voy a crear un centro de investigación en la alcaldía que se va a dedicar a investigar muchas cosas, entre otras estas, a investigar con todo detalle la realidad de los servicios públicos. Lo que yo les voy a decir aquí van a ser como las bases, pero vamos a terminar haciendo estudios y diciendo, en electricidad pasa esto, en basuras pasa esto, en Transmilenio pasa esto, bueno, y así en cada cosa. Para terminar, en unos casos orientando unos contratos que van a vencer, ya les voy a contar cuáles. Y en otros casos, planteando modificaciones por otra vía, planteando modificaciones que les sirvan a los bogotanos sin que se quiebren las empresas, por supuesto, no se trata de eso, y todo ajustado a la Constitución y a la ley. Mi alcaldía no violará ninguna norma que esté en la Constitución y en la ley. De eso estén absolutamente tranquilos. Pero sí puedo y debo buscar modificaciones dentro de la ley. Les voy a explicar en qué consisten estos asuntos. Veamos primero el caso del aseo. El caso del aseo es lamentable. Primero, es una vergüenza. O sea, esta ciudad se ha vuelto como una especie de mar de basuras. Inclusive está viendo en este momento un problema de aumento de las ratas, de los roedores, pues de las ratas digamos, propias de los basureros por la mala actuación de quienes tienen ese contrato. Eso es un contrato de una empresa privatizada, pero ese contrato se vence. Se vence en el 2026, o sea que mi alcaldía tendrá que ver qué va a pasar con ese contrato. Entonces, por eso vamos a hacer estudios muy cuidadosos para poder saber con definición con precisión qué vamos a hacer. Pero desde ya les cuento esto. Entre el 2023 y el 2018, ¿sí? Las tarifas del aseo les aumentaron a las gentes de Bogotá en 3 veces más que la inflación. Entonces vamos a investigar qué pasó. Eso no puede suceder. ¿Cuál es la explicación? Eso es un absurdo. Ahí puede haber unas sobreutilidades, unas utilidades excesivas. Entonces vamos a mirar eso con detenimiento, se lo vamos a contar a las gentes de Bogotá y bueno, y vamos a tomar decisiones sobre esos contratos. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Pero son nuevos contratos los que hay que hacer. Yo me inclino de entrada porque el distrito entre en esa operación, entre otras cosas para conocer más todas las realidades, pero bueno, esas cosas las miraremos más adelante.
De momento, lo que estamos planteando es que vamos a mirar eso con lupa y miren ustedes que aquí ya tenemos una hipótesis de estudio muy grande. ¿Cómo así que las tarifas suben 3 veces, el 300% por encima de la inflación? El caso del Transmilenio, ¿cuál es? Esos contratos solo vencen entre los años, por aquí lo tengo puesto, entre el 2029 y el 2037. Son contratos muy largos, o sea, no se van a modificar en mi alcaldía. Pues no van a vencer en mi alcaldía, pero vamos a ver qué vamos a hacer, ¿cierto? Veamos primero cuál es la realidad financiera del Transmilenio, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando allí. Tenemos uno de los pasajes más caros de todas las empresas de transporte público de las capitales del continente. Entonces ya ahí hay una cosa que por lo menos es como llamativa. Bueno, ¿y por qué tenemos en Bogotá pasajes más caros que en el resto del continente, ¿cierto? Que son del orden del 20-25% del ingreso de una familia, mientras que en otros sitios son del orden del 6% del ingreso de una familia. Ahí ya hay un indicio que nos dice que esto hay que mirarlo con detenimiento. Pero además hay otro indicio. Manuel Sarmiento hizo un excelente debate en el Consejo de Bogotá, pues como son todos sus debates, que son un dechado de seriedad y de cosas claras y precisas. Y entre las cosas que demostró, pues en un esfuerzo con su equipo, encontró esto, que es un asunto que es bien importante tenerlo en cuenta. En Bogotá, de una manera acertada, se creó una empresa que se llama La Rolita, que nació como una empresa pública. Lamentablemente, en una decisión equivocada de la alcaldía le metieron un socio privado por completo innecesario. Pero bueno, La Rolita tiene un encanto. Es que La Rolita le está permitiendo al distrito conocer por dentro el negocio. ¿Cómo es que opera eso? Porque de momento toca creer casi por fe lo que digan las empresas privadas que están en este negocio, que son unas cuantas muy poderosas. Entonces, Manuel Sarmiento hizo un debate sobre esto, con las cifras de La Rolita y las cifras de las otras. Y demostró que era mucho más eficaz, hacía las cosas mejor La Rolita que lo hacían las empresas privadas que estaban en el negocio. Esto ya da un indicio bien importante, pero además aparece otro dato. El margen neto acumulado, llamemos la utilidad, ¿sí?, de La Rolita es del orden del 23%, que es una tasa alta, ¿no? Bueno, otra de esas empresas que está allí declara un margen neto acumulado del 7.6%, o sea, un tercio de La Rolita. Otra dice que 6.2%, bastante pequeño. Otra dice que 4.4% y otra dice que está perdiendo plata, menos 8.3%. Entonces aquí hay un misterio que tenemos que aclarar y lo vamos a aclarar con los estudios que les digo que van a hacer. O son unos incapaces y unos ineficientes y no saben operar esas empresas, o aquí están paisajeando las cifras con algún propósito, y eso es absolutamente inaceptable. O sea, ese es un contrato con el distrito, y lo menos de cualquier empresa privada en un contrato con el distrito es que las cifras tienen que ser absolutamente transparentes. Ya les he dicho que estos contratos se demoran en vencerse, pero existe una figura jurídica, y es que como un contrato es un negocio entre las partes también se pueden poner de acuerdo para modificarlo. Pues yo he dicho, no vamos a violar la Constitución y la ley. Entonces, en mi alcaldía vamos a estudiar este contrato con detenimiento. Un contrato que les deja utilidades enormes, del orden de 460.000 millones de pesos al año a todas esas empresas. Vamos a estudiar esos contratos en detalle, y si encontramos cosas inaceptables, le vamos a proponer a esas empresas que nos sentemos a revisar ese contrato. Ellas podrían decir que no, podrían decir que sí, todo eso lo veremos, pero vamos a poner este tema al escrutinio de la opinión pública, con el propósito que espero que, si tenemos la razón en nuestras preocupaciones, esas empresas entren también en razón y acepten modificar esos contratos en beneficio de la ciudadanía, de una ciudadanía que está aguantando hambre, sufrimiento con hambre. No me canso de repetirme, me duele, porque yo desde hace 50 años tomé la decisión de hacer política viendo el país que veían los ojos de los débiles. No para estatizar la economía, nunca lo he planteado, pero sí preocupado por el sufrimiento de la gente sencilla. El caso de la electricidad, ¿cómo es?
Entonces, esto es una empresa que controla Enel, que es una de las grandes transnacionales del mundo, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí tiene como socio al Grupo de Energía de Bogotá. Eso es una ventaja que tenemos, porque el Grupo de Energía de Bogotá nos va a poder dar información fidedigna de una cantidad de detalles que de otra manera, pues si no hay la petición de la alcaldía al Grupo de Energía de Bogotá que lo haga, pues vamos a tener más dificultades para conocer esa información. Aquí es otro caso de contrato que no vence, pero que se puede hacer lo que mencioné hace un momento, revisarlo y proponerle cordialmente a quien controla esa empresa, que es Enel en este caso, decirle, bueno, sentémonos a ver qué podemos hacer. ¿Y por qué estamos planteando que esto se debe hacer? Porque estas tarifas también han subido bastante por encima del ingreso de las personas. Por ejemplo, subieron en los últimos años 45% más que el salario mínimo, las tarifas. Ahora, aquí hay una cosa que hay que decir, que aquí cuenta la generación, cuenta la transmisión, cuentan distintas cosas, además de lo propiamente dicho, digamos, en el área geográfica de Bogotá. Entonces, vamos a mirar todo eso. Y es posible que haya que llegar al punto de hacerle reclamos al gobierno nacional, a la CREC, al Ministerio de Minas, porque lo cierto es que alzas tan grandes no deberían estarse dando si las cosas se hacen bien. Todo eso vamos a ver, pues, en qué termina. Y también podemos terminar, una vez estudiemos las cosas, planteándole a esta empresa que renegociemos ese contrato en beneficio de los habitantes de la ciudad. Quiero repetir, siempre ajustado a la Constitución y a las leyes. Yo no voy a atropellar a nadie, pero sí voy a defender los intereses de la gente de Bogotá de acuerdo con mi leal saber. Y entremos y miremos el último caso, que es el de Banti, que es la empresa que controla la distribución del gas en la ciudad. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que el metro cúbico del gas en los últimos 3 años ha aumentado 41% por encima de la inflación. Entonces, alguien tendrá que explicarnos a los bogotanos qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vamos a mirar con lupa eso, a ver qué es lo que está pasando. Hay hechos que nos dicen que, claro, esto aquí lo pueden afectar otras cosas, los precios internacionales de los combustibles, todo eso. Yo no voy a evadir ninguna realidad porque no se trata de engañar a nadie, mucho menos. Pero sí se trata de preocuparme por la suerte de la gente de Bogotá, porque los bogotanos están comiendo menos por las altas tarifas de los servicios públicos y educándose menos y vistiéndose menos. Que no solo los que son solo los que están aguantando hambre. El resto de Bogotá vive en unas condiciones de estrechez inmensa. El otro 70%, aquí los que viven frescos son muy poquitos. Los demás es haciéndole cuentas, pues, a cualquier pan que se tienen que comprar o a un par de medias que tienen que comprar. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que la rentabilidad patrimonial de esa empresa en los últimos años nunca ha sido inferior, desde el 2015, nunca ha sido inferior al 60%. Eso es una utilidad estrambótica, astronómica. Eso lo quiero yo mirar con todo el detenimiento, porque está bien que ganen plata, pues en la economía de mercado nadie mueve un dedo, ninguna empresa mueve un dedo, en general nadie hace nada si no es por el lucro. Eso es así, yo lo reconozco. Pero uno sí necesita que en los negocios de las empresas con el Estado se considere que es que esto está lleno de pobres. Y en servicios públicos no tienen escapatoria, porque si a usted le ponen muy caro un par de zapatos, usted de pronto compra otros. Pero es que en Bogotá nadie se puede volar de esas tarifas, porque el grado de sufrimiento es inaudito. Quedarse sin luz, quedarse sin agua, no puede ser. ¿Sí? Las tarifas del aseo están conectadas a las del agua de forma tal que usted no puede decir, no, es que yo no pago aseo, no, es que entonces le quitan otros servicios también. Son cosas que están sucediendo. Entonces, bueno, este es el punto. Entonces, en este caso de Banti, lo que vamos es a mirar esto con todo detalle. Espero que con la colaboración de esa empresa y de las otras, para que conozcamos las cifras, las pongamos sobre la mesa y miremos a ver qué se puede hacer. Ahora, si la apreciación que yo tengo es equivocada y que todas las cosas son normales y están bien, pues bueno, eso también lo reconoceremos en su debido momento. Todo quiero repetirle, sin violarle a nadie ningún derecho, ni violarle a nadie, pues, digamos, sus intereses particulares. Pero claro, también tenemos los intereses de Bogotá. De esto es de lo que se trata esto que vamos a hacer. Esto es lo que les quería contar. Por último, pues hacer una cuña aquí, digamos, volver a insistir que el pasaje cero de Transmilenio es viable.
se puede hacer. ¿Por qué? Repito la información. Hoy ya el 55% del pasaje de Transmilenio lo está pagando el distrito. El distrito a un costo de casi 3 billones de pesos. Y eso no se puede modificar. Yo estoy seguro que aquí nadie, ningún alcalde se atreve a casi que doblar el precio del Transmilenio en el año entrante. ¿Cuál lo va a hacer? A ver, en la cara, se lo he preguntado varias veces. Yo no lo haría. Si soy alcalde de Bogotá, ese subsidio se seguirá manteniendo. Entonces, ¿qué estoy proponiendo? Pues que hagamos la vuelta completa, que el gobierno nacional ponga el 45% restante y nos vamos a pasaje cero y le hacemos un favor inmenso a la gente pobre de esta ciudad, muchos de los cuales caminan largas distancias, las mujeres especialmente. Me decía un médico, muchas consultas no se hacen ni los medicamentos se adquieren porque la gente no tiene con qué ir hasta donde están los médicos y donde les entregan los medicamentos. Y si este asunto se hace como yo lo propongo, la gente de Bogotá, la gente sencilla va a tener 3 billones de pesos más en el bolsillo que les van a permitir mejorar su vida y que le van a permitir a la economía de la ciudad funcionar mejor, porque la gente podrá comprar más cosas, las industrias tendrán que producir más y el comercio vender más, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que les quería contar. Este es el tipo de cosas que estoy absolutamente seguro que ni se les pasan por la cabeza a quienes están compitiendo conmigo. Esto les resbala. Nunca han hablado de esto, nunca se opusieron a las privatizaciones, por ejemplo, porque ellos se presentan como los del cambio, pero se han pasado toda la vida bregando a que no haya cambios o que haya cambios malos. Yo les pregunto a cada uno de esos candidatos, ¿cuál de ellos se opuso a los tratados de libre comercio? ¿Cuál de ellos se opuso a las privatizaciones y a toda la economía neoliberal? ¿Cuál de ellos le exige al mundo que este país deje de ser aplastado por los grandes poderes transnacionales y las grandes potencias? Nadie. Se hacen los locos. Entonces a mí, el que no quiere cambiarlo más, pues mucho menos quiere cambiarlo menos, que no nos vengan con esos cuentos. Entonces concluyo diciendo, revisen mi programa a la hora de votar y revisen mi hoja de vida, Pongo mi hoja de vida en competencia con las hojas de vida. Bueno, muchísimas gracias. Era lo que les quería plantear. Hola Jorge, muchísimas gracias por esa intervención. Yo creo que nos da muchísimas claridades, sobre todo entendiendo de dónde provienen los problemas y cómo se reflejan en la cotidianidad de los ciudadanos de Bogotá. A continuación, lo que vamos a proceder es que te voy a leer algunos de los comentarios que han llegado, así como algunas de las preguntas. ¿Listo? Listos. Entonces, lo primero es saludar a todos y todas quienes nos han acompañado esta noche. Muchísimas gracias por estar pendientes de esta transmisión, por compartirla y esperamos que al finalizar la envíen a sus familiares y por el resto de sus redes sociales para que lleguen a más partes. Entonces, em, aprovecho para saludar a Angie Vega, a Robinson Arias, a Luz Gamba, que está por aquí conectada, a Paola Torres, a Miriam Wilches, y un último saludito por acá a Daris Bayan Pamplona. Nos llega una pregunta de Angie Vega. Nos llegan dos preguntas de Angie Vega. La primera de ellas es, ¿qué va a pasar con el cobro al espacio público de las IPES? Si quedará igual como lo están planteando. Y la otra pregunta también de Angie es sobre la pregunta, sobre la propuesta de pasaje cero. Y es, ¿qué sucedería en el caso en que el gobierno nacional no quisiera brindar la otra mitad de los recursos? Y vamos con esas dos preguntas mientras vean llegando otras. Adelante, Jorge. Sí, a ver, dos cosas. Yo he planteado ya varias veces públicamente que yo no estoy porque se cobre por el espacio público. Porque eso de entrada es volverle un impuesto a un pocotón de gente que es, digamos, que todos sabemos que está allí porque están en condiciones terribles. O sea, ese es el refugio a la informalidad, al desempleo, a la pobreza. Entonces, caerle a sus compatriotas, sí, con esa idea me parece muy equivocado. Pero además hay una cosa que es muy grave y es esto. Ese es el camino para venderle a los monopolios y a las transnacionales el espacio público. Porque es que también lo podrían comprar los grandes poderes, pues pagando alquileres. Eso es en donde puede terminar esa medida.
que entre paréntesis les cuento, la primera alcalde que la planteó fue don Gustavo Petro cuando fue alcalde de la ciudad. Entonces yo a eso no le jalo, por las dos razones muy sencillas que he explicado. No empobrezcamos más a los pobres. En Bogotá tenemos que caber todos. Así estorben un poquito si es el caso. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que caber todos, como tienen que caber los moteros, que aquí también hay gente que los quiere sacar a los de las motos. ¿Sí? Pero les repito una cosa que estoy planteando. Ese puede ser el camino para que aquí las transnacionales al final se compren todo el espacio público de esta ciudad y pongan sus super kioscos, sus super cosas, sus super vainas, ¿cierto? ¿Sí? Que es lo que sucede en otros países del mundo. O sea, en otros países del mundo usted ve que el espacio público, en las partes en que está, digamos, utilizándose para comercio y esto, está en manos de poderosísima economía. Y lo otro es esto. Yo he planteado que el Estado, el gobierno nacional debe dar el resto de la plata. Yo espero que el doctor Petro pues sea razonable y respalde esta idea, sin subir la tarifa de la luz. Ojo, eso fue una ocurrencia de él que yo rechacé de plano. Si eso va a ser subiendo la tarifa de la luz, entonces nos quedamos sin pasaje cero, porque eso sí resulta un absurdo que uno, entonces lo que le da a la gente por un lado se lo saca por el otro, eso no es serio, yo eso no lo acepto. ¿Sí? Y eso necesita la autorización de Bogotá, entonces nada. Entonces, ahora lo vamos a tramitar, yo espero que él sea sensato y entienda que esto es positivo, pero también está la posibilidad de tramitarlo por el Congreso. Sí, o sea, estas cosas se pueden hacer de muchas maneras y explicarles esto que es importante. Esto del pasaje cero no entra en vigencia el 1 de enero. Esto exige un trámite. El primer año se nos va haciendo las legalidades, los trámites, las cosas que hay que hacer. ¿Sí? Las cosas que hay que hacer, que no dependen solo de mí. Yo en eso soy muy franco, no dependen solo de mí. ¿Y cómo es el proceso para llegar a pasaje cero? Al segundo año de mi gobierno, bajamos el pasaje en 33%. Al tercer año, otro 33%, y en el cuarto año, otro 33%, luego queda en cero. Ese es el proceso. Estas cosas son todas que hay que hacerlas con seriedad. Entonces, bueno, primero esperemos ganar la alcaldía de Bogotá, porque a estos otros no se les pasa por la cabeza una idea como esta, por supuesto que no. Pero bueno, si somos nosotros los alcaldes, que es lo que yo creo que va a pasar, bueno, pues ahí vamos a adelantar este proyecto. Perfecto. Quiero cerrar con un par de comentarios e invitarlos a que se conecten próximamente en 23 minutos al encuentro de voluntarios, donde también vamos a estar junto con Sergio Fajardo para que todos podamos sumar aún más a esta campaña. No sin antes dar un saludo nuevamente a Santiago Fernández, que se conecta, a la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos, que han hecho un trabajo también muy juicioso y muy fuerte en la defensa de los servicios públicos aquí en Colombia, y a Luz Nedi Tavares, que dice que todo salga muy bien, y finalmente a Luz Gamba, que es candidata a edilesa también aquí en Antonio Nariño. Muchísimas gracias a todos y todas por conectarse esta noche. Nos vemos, los esperamos ahorita en la actividad de voluntarias y de voluntarios y nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y por las explicaciones que nos has brindado. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todas y a todos quienes están aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias por la compañía. Que estén muy bien.